familia, Dios les bendiga mucho. Para nosotros es un placer volver a estar con ustedes. Esto es Conversaciones que Marcan el Alma. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cuál es su importancia a nivel tanto personal como en la vida de la iglesia? ¿Y qué podemos hacer para mantener una vida de oración saludable? Así que eso es lo que vamos a hablar. Y por lo demás, recordarles, tenemos nuestras redes sociales. Síganos por ahí para también ser parte de lo que estamos haciendo. Y lo que más queremos hacer es poder bendecir sus vidas a través de cómo Dios nos ha bendecido. Como recordarles, somos 3 amigos que servimos al Señor, pero más que todo estamos comprometidos con ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Okay? Eso es todo y comenzamos. Amén, estamos muy contentos. Estamos contentos porque hoy vamos a hablar sobre la oración. La oración para nosotros es algo vital. Es que un cristiano, verdaderamente hijo de Dios, no puede vivir sin una comunión genuina. Y no es posible que usted se críe en un núcleo familiar donde usted tiene un padre totalmente toda su vida y usted no tenga relación con su papá, o que usted nunca había escuchado a su papá. Entonces esto tiene suma importancia, así que no se desconecte, esté pendiente porque el Señor va a ministrar a tu vida el día de hoy. Yo creo que si estamos hablando de la oración, es importante entrar en contexto y dejar claro la gran importancia que tiene la oración para el hombre. Yo creo que Dios es la fuente de toda sabiduría, Dios es la fuente de todo poder, y nosotros de la única manera de la que podemos mantenernos firmes y perseverar en esta vida es a través de la oración. La oración nos conecta directamente con Dios. Es imposible que cualquier cristiano trate de llevar una vida independiente donde crea que se va a mantener fuerte y perseverante si no está conectado a esa fuente. Cuando yo miro la luz de las Escrituras, yo veo en Jeremías capítulo 2, hay algo muy importante que el Señor habla con el profeta Jeremías y para que le dé al pueblo. Le dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hablando de que en ese entonces el pueblo había atravesado un proceso en el cual se estaban acostumbrando a lo que ya habían vivido y creían que era suficiente con lo que sus padres vivieron. Y el Señor le estaba haciendo saber: sus padres vivieron muchas cosas, sus padres estuvieron cerca de la fuente, pero ustedes necesitan mantenerse conectados a mí, porque si no se pueden secar. Yo creo que mantenernos conectados a Dios, mantenernos conectados a esa fuente que estaba hablando Luis, es importante. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos entender que estamos conectados con Dios, pero sin lugar a dudas la más importante es la oración. La oración no solo es el espacio donde podemos venir a conversar con Dios, como decía Pastor Snake, de que podemos estar en su presencia, podemos cultivar esa relación de padre a hijo que tenemos. Tenemos que recordar que Jesús nos reveló a Dios como un padre. La revelación de Dios como Padre comienza cuando Jesús se revela a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Hijo que vino a cumplir las promesas, a marcar los tiempos y a darnos una oportunidad de salvación. Pero también Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Dios es un Padre que ama, Dios es un Padre que corrige, pero Dios es un Padre que cuida y provee para sus hijos. La única manera en que nosotros podemos estar en comunión con nuestro Padre es a través de la oración. Por eso la oración es tan importante. Es el único método el método más efectivo de que nosotros podamos conectar con el Padre a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros y que podamos crear ese vínculo que mientras más nosotros nos acerquemos a Dios, como dice Santiago, Él más se acerca a nosotros. Eso es una fórmula bien sencilla. Es tan sencilla que todos la entendemos, pero si somos honestos es complicado. Es complicado separar tiempo para orar, es complicado tener una vida de oración, es complicado mantener saludable nuestra vida de oración, porque como todo vínculo, si nos distanciamos, si disminuimos el tiempo, si no lo cuidamos con la misma manera, se va perdiendo. Y por eso es tan esencial mantener viva nuestra vida de oración. Ahora, habría que hacernos una pregunta: ¿cómo podemos mantener viva y saludable nuestra vida de oración? Lo que hablabas tiene gran importancia. Me gusta el tema de la oración, porque creo que es una de las bases fundamentales como cristianos, como digan compartido ustedes. El mismo Jesús llegó un momento que sus discípulos se acercaron a él y le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Y esto es una clave fundamental porque sabemos, ¿no?, y comprendemos que Jesús no le enseñó a sus discípulos a hacer milagros. Jesús no le enseñó a sus discípulos a hacer obras extraordinarias, pero si algo le dejó como modelo fue la oración, que el mismo Señor le explica en el Padre Nuestro. Y esto tiene gran valor para nosotros. Entonces vemos a Jesús en otras ocasiones hablándole a los discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces orar implica salir de nuestra zona de confort. Implica quizás ir a ese momento donde tú apartas tiempo para solo concentrarte en la persona de Dios y estar ahí intimando en una relación constantemente, pero te cuesta. Y es ese momento donde quizás tienes que poner alarma, quizás es el momento donde tú haces un espacio para conversar con Dios y estar constantemente en esa íntima relación. Y me gusta esto porque Jesús le dice: es necesario que ores siempre, pero hay una coma, dice, y no desmayes. Porque a veces el Señor entendía que nosotros, como hijos de Dios, a veces tenemos esa búsqueda por etapas de querer buscarle, de querer intimar con Él, pero llega el momento que desmayamos. El momento cuando quizás la oración no es respondida, o quizás cuando nuestra petición
tú dices, bueno, es que ya es demasiado lo cobrado por esto, el Señor quizás no me lo quiere dar, o no ves la respuesta clara. Pero Jesús, entendiendo todas estas dificultades, sabía que esa palabra no desmayar nos daría ánimo en medio del proceso. No sé qué tú crees, Pastor Luis. Sí, sí, es bien importante. Yo creo que si fijo en esto que estaba hablando el Pastor Snake, que es bien importante, podemos ver que una de las grandes preocupaciones, por lo menos como líder, muchas personas se han acercado a mí para hablarme de esto, es ¿qué pasa que en el momento en el que yo comienzo a orar, me quedo dormido? Porque yo creo que eso es una gran polémica que hay. Y es porque muchas veces no entendemos que la oración es hablar con Dios. La oración es entender que Dios no está ausente, es entender que nosotros no estamos haciendo vanas repeticiones, ni estamos hablando a la pared, ni estamos hablando con un banco. Tenemos que entender que Dios está en ese momento. Por eso la Biblia dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Nosotros tenemos que entender que en el momento en el que estamos orando, Dios está escuchando nuestra oración. Yo creo que cobra sentido. Incluso, vamos a llevarlo a un plano bien social. Si nosotros estamos hablando con una persona y nos percatamos que esa persona no nos está prestando atención, por un momento la plática me resulta aburrida y por un momento yo me callo. Sin embargo, cuando yo veo que la persona me está prestando atención, eso me anima a seguir el hilo de la conversación. El diálogo, exacto. De la misma manera, yo creo que ocurre cuando estamos orando. Si en mi mente yo no tengo la fe suficiente para creer que en ese momento los cielos están abiertos y los oídos de Dios están prestos a escuchar nuestra oración, a escuchar nuestra plática, llega un momento entonces en el que nosotros nos dormimos. Llega un momento entonces en el que nosotros sencillamente desmayamos. Ahora, la oración viene acompañada con un momento donde yo creo que tenemos que darle un espacio a Dios para ver qué Dios quiere hablar a nuestra vida. Porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que cuando comenzamos a orar, vamos a ser claros, somos como papagayos. Hablamos, pero no nos damos cuenta que Dios no es mi psicólogo. Dios no es mi psicólogo, Dios es mi Padre. Y cuando yo hablo a mi Padre y le hago una petición, yo espero una respuesta de parte de mi Padre. Y mi Padre me puede hablar de muchas maneras. Yo tengo mi Biblia, que es una fuente de la palabra de Dios. Dios me puede hablar de manera audible, pero lo cierto es que yo tengo que estar presto, yo tengo que tener oído dispuesto a escuchar a Dios hablar en mi vida. Yo creo que cada uno de nosotros hemos podido experimentar el gran resultado que tiene la oración. Por ejemplo, si yo ahora te dijera, Esteban, en algún momento que tú hayas orado y tú hayas visto esa oración que tú dices, wow, yo no pensé que Dios contestara tan rápido. ¿Has tenido esa oportunidad de experimentar algo así? Sí, me pasó una vez que es la que más recuerdo. Yo tenía 14 años y estaba orando porque se diera algo específico en lo cual yo podría haberme beneficiado en el área ministerial. Tenía el deseo de ir a compartir con una persona que para mí en ese momento era de mucho valor, lo sigue siendo, pero no tenía yo las chances de poder llegar, porque había cosas de por medio, ya había hecho compromisos, no había un espacio en donde la persona iba a hablar y era un lugar bien pequeño y era algo como que me tenían que invitar porque era la casa de una persona, no era un culto, no era una reunión especial, era una comida y yo quería ir, pero no me habían invitado. Y a la única persona que yo conocía de referencia era a uno de los hijos de la persona que era el anfitrión. Y yo dije, Señor, yo quiero ir ahí a conocer a ese hombre. Y era algo bastante informal, era cerca de mi casa. Simplemente yo quería ir para escucharlo, hacer un par de preguntas y ya está. Y yo recuerdo que mis padres estaban de viaje, mis padres no estaban en Cuba en ese momento. Y dije, Señor, yo quiero poder llegar ahí. Y es algo bien sencillo, ¿no? Y dije, Señor, yo quiero aprender de esta persona, pero no sé si me estoy dejando llevar por mis emociones. Si realmente esta persona tiene algo para compartir que me pueda servir, yo quiero que tú arregles las cosas. Yo quiero poder llegar ahí con una invitación. Yo no quiero invitarme solo. Eso fue en la mañana, como a las 3, 4 horas, eran casi el mediodía. Me llama el hijo del anfitrión de la casa y me dijo, brother, ¿tú quisieras venir a la casa hoy? Viene tal persona. Y yo haciéndome que no sabía quién era. Ah, sí, no recuerdo quién es. No, sí, viene a compartir con nosotros. ¿Tú quieres venir? Porque yo sé que a ti te gustan los temas que él comparte. Y le digo, brother, ahí estoy. ¿A qué hora es? A las 5. A las 5 estoy ahí. Llego y todo bien, todo fluye. Y a mí lo único que yo tenía en el pensamiento en ese momento decía, Señor, gracias, porque me respondiste rápido y me respondiste de la manera que yo quería, ¿no? Y eso es un caso insignificante, pero realmente hay otras cosas que son más importantes. Y sí, hay momentos en que uno mismo se sorprende de lo rápido que Dios puede responder y de la manera tan certera que lo puede hacer. Como hay otras veces que quizás uno se sorprende de que cosas que uno piensa que son tan sencillas y Dios dice, por aquí no es, ¿no? Y uno tiene que, como decían ustedes, tener la sensibilidad de escuchar la voz de Dios y decir, bueno, quizás Dios no quiere que en este momento yo vaya en esta dirección. Y hablando de cómo cultivar una vida de oración saludable, cómo mantenerla, yo creo que algo importante es ser consciente de nuestra necesidad de la oración, de nuestra dependencia de Dios.
Si somos conscientes de eso, podemos hacerlo. Ahora yo tengo otra pregunta que les quería hacer, y es, ok, sabemos que es importante, sabemos y hemos hablado acerca de nuestra necesidad de eso, pero ¿cómo hacerlo? Algunas cosas prácticas, sencillas, que podamos hacer para lograr mantener una vida de oración saludable. Yo creo que lo primero que todo uno tiene que ser intencional. Cómodo no es, fácil tampoco es. Y por ahí uno tiene que empezar a reconocer que lo necesita, pero a la misma vez que no es fácil cultivar una vida de oración. Tienes que prácticamente crear una disciplina. Como tenemos disciplinas de levantarnos todas las mañanas, hacer ciertas cosas, ir al trabajo, así mismo tenemos que hacer la disciplina de apartar un tiempo, ya sea que lo hagas con tu familia o ya sea que lo tengas de manera personal. Yo creo que yo vivía en aquel tiempo en el Mariel y fui inspirado por una predicación y yo dije, yo voy a poner en práctica si lo que este hombre está predicando es cierto. Entonces me di a la tarea de comenzar una vida de intimidad con el Señor. Simplemente quizás inicié por el motivo incorrecto, pero déjeme decirle, a Dios no se le escapa nada. Yo creo que entendiendo quién es Dios, Dios usa cualquier excusa para llamar nuestra atención. Entonces, de ahí comenzamos unos tiempos de oración. Era mi papá, Michael, un muchacho de allá de la iglesia de Mariel, y yo. Iniciamos unos tiempos todos los días, de 10 a 2 de la mañana. Y esto fue durante mucho tiempo, un largo tiempo. No pusimos meta, no hicimos una agenda, sino que todos los días a las 10 de la noche comenzaban. Y me sorprende esto porque Michael, en ese tiempo, él trabajaba. Un ejemplo, nosotros vivíamos en el Mariel, él tenía que ir hacia Ciudad de La Habana. Entonces, a las 5 de la mañana tenía que estar en pie para comenzar su trabajo. Y aún así, todos los días orábamos de 10 a 2. Y a donde voy con esto, hermano, es que verdaderamente, si le puedo decir algo de todo mi corazón, yo creo que el Señor ve esos momentos. Y eso es lo que ha motivado e impulsado mi vida personal y a la misma vez mi ministerio. Yo creo que de ser una persona que quizás nadie tuviera en cuenta, el Señor me vio en ese monte, literalmente, ahí, buscándole, orándole. Y de ahí se abrieron muchas puertas que gracias a Dios, por su misericordia, nos encontró en el secreto. Y eso es clave. Yo creo que cuando buscas a Dios en el secreto y creas esa disciplina constantemente de poner horas, de poner lugar, de poner tiempo, eso te va a ayudar a tu perseverar en la oración. Y número 2, a que el Señor abra unas puertas, hermano, que quizás usted no la tenga planeado, pero Él en su misericordia está. Si tú buscas al Padre y cierras la puerta, dice que tu Padre que te ve en lo secreto, hay una recompensa en público. Sí, es bien interesante. Somos recompensados realmente cuando oramos en el secreto. Dios se encarga de exponer el resultado de ese tiempo de oración. ¿Sabe? A mí me tocó comprender bien joven, iniciando en el Evangelio, me tocó comprender esta verdad, porque el copastor de la iglesia era un pastor bien anciano, era alguien que aprecio y estimo mucho, Pastor Juan María, y ese pastor, una sed de Dios, hermano, una sed de Dios, mi brother, tremendo. Permanecía de rodillas. Cada vez que llegaba a la iglesia, yo veía a Juan al frente de rodillas, orando, clamando, diciendo, Señor, yo te pido. Un hombre que levantó iglesia allá en Guantánamo. Y yo recuerdo que cuando comenzamos, los lunes, hacían un tiempo de intercesión en la iglesia, donde estaban dirigidos por él. Y en esos tiempos yo participaba con él. Y cuando yo estaba comenzando, yo tenía una sed de Dios tremenda, pero esa sed estaba bien enfocada también en lo que era la parte de la lectura de la Biblia. Yo amaba, yo cogía la tarjetita del promesario y yo quería aprendérmela para saber que me sabía la Biblia. Entonces, como joven al fin y neófito en el Evangelio, habían preguntas que venían a mi mente y que no sabía cómo contestar. Así que cuando empezaba el tiempo de oración, muchas veces yo me paraba y llegaba hasta donde estaba el Pastor Juan y le decía, Pastor Juan, necesito hablar con usted. Mire, tengo esta duda en la palabra. Y el Pastor Juan me contestaba, pero siempre se quedaba mirando así, hasta la última ocasión en la que yo voy. Y cuando me acerco a él le digo, Pastor Juan, tengo una duda. Y me dijo, ven acá, jovencito, siéntate ahí. Y me dio un consejo que siempre lo he atesorado. Me dijo, los grandes hombres de Dios, todo lo que lograron, todo el conocimiento que adquirieron, toda la fuerza que obtuvieron, vino de una sola cosa, de la oración. Eran hombres que permanecían de rodillas. Así que me dijo, dedícale tiempo a la oración. Yo llegaba a la iglesia y ya yo me enfocaba en eso. Yo le decía, Señor, yo quiero que tú pongas en mí el deseo de orar. Porque tenemos que entender algo, somos humanos. Y si tú le preguntas a la carne, ¿qué es lo que tú quieres? La carne quiere ver películas, la carne quiere estar recostado, quizás escuchando una música. Pero cuando le pedimos a Dios, la Biblia dice algo claro, que es Dios el que produce en nosotros, así el querer como el hacer
por su buena voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mantenerse en comunión con sus hijos. Entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios, Señor, guíame y enséñame a orar. Yo quiero poder conectar contigo. Yo quiero que la oración no sea un momento en mi vida, sino que la oración sea un estilo de vida. Y de hecho, una de las cosas que se tiene que dejar claro en esto es que oración no es sencillamente cuando nos tiramos de rodillas y decimos, vamos a orar. Nosotros reconocemos que podemos orar en todo tiempo. La oración no está sujeta al lugar. La oración no está sujeta a tiempo. La oración no está sujeta a circunstancias. La oración depende y está basada completamente en que nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Así que en todo tiempo, ya sea que usted esté manejando, y quiero que por favor escuche este consejo, sea que usted esté manejando, sea que usted esté cocinando, esté en su casa haciendo quehaceres del hogar, no deje de clamar. Ahí donde usted está, expon tu queja, expon tu situación delante de Dios. Dios te escucha. Él quiere que tú le dediques ese tiempo. Él quiere que todo el tiempo de tu vida esté enfocado en adorarle, esté enfocado en clamar a Él. No te desanimes. Olvídate de que alguien por un momento te dijo de que era en un templo o era en aquel lugar. No. Dios está en todas partes. Así que donde tú clames, tú puedes tener la certeza y la seguridad de que el Dios de los cielos te está escuchando. Amén. Eso es bien importante. Reconocer que tenemos la capacidad de poder acercarnos a Dios es importante. Y yo creo también que es importante, en cuanto a generar disciplina espiritual, el saber cuál es el espacio óptimo para nosotros. Si nos quedamos dormidos de noche porque estamos cansados del día de trabajo, de las cosas que hemos hecho, bueno, quizás tenemos que optar por hacerlo más en la mañana. Si en la mañana no es un problema levantarnos media horita antes y poder hacerlo, bueno, entonces lo tenemos que hacer en otro horario. Lo cierto es que espacio podemos buscar. Sé que quizás una excusa común que podemos poner es que mi vida es muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer y cuando llego a la casa quiero estar con mi familia. Y eso realmente no es una excusa, es una verdad. Cuando llegamos a casa uno tiene deseo de estar con la familia, de priorizar otras cosas. Pero yo creo que podemos buscarle un espacio a la oración y a la lectura de la palabra también en nuestras vidas. No tenemos que dar el diezmo del día, que serían 2 horas y media, pero sí podemos dar media hora, sí podemos dar 40 minutos de calidad. Siempre tener la capacidad de poder estar contacto con Dios, orando donde quiera que estemos, pero también guardando un espacio en el día podemos hacerlo. Porque si nos hacemos la disciplina de guardar un espacio en el día, lo logramos. Jesús, que era hijo de Dios, que no tenía necesidad de hacerlo, dice la Biblia, que se retiraba a orar, que se apartaba para estar a solas con su Padre. Entonces, si nosotros logramos incorporar a nuestra rutina diaria un momento de oración, habremos logrado incorporar a nuestra vida la oración de manera completa, porque ya se va a volver parte. Después de eso, un día que pase, si nosotros tener ese espacio de intimidad con Dios, se nos va a hacer raro, se nos va a hacer extraño, porque vamos a tener la capacidad de poder estar a solas con Dios y disfrutarlo de tal manera que no queramos ir. Ahora fíjate, una pregunta que surge muy a diario y es muy común entre los cristianos es acerca de ese tiempo que le llaman silencio de Dios. Ese tiempo en el que tú estás clamando y llevas años rogando a Dios por una petición y te das cuenta que han pasado los años, que han venido otros y se han sumado al tiempo de oración y han recibido respuesta, pero que todavía tú estás siguiendo clamando por la misma situación y no hay respuesta. ¿Qué consejo, Pastor Ernest, qué consejo tú le darías? ¿Sabes? Está en el centro, así que la bola está cayendo aquí. Pero, Pastor Ernest, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que, digamos, muchos están clamando hace tiempo por un hijo, otros porque tienen esposos o esposas inconversos? ¿Qué consejo tú le darías? Bueno, yo creo que esa es una pregunta clave. Fíjate, me robaste la pregunta porque ahí yo iba a hacerla. Porque a veces Dios no responde a nuestras oraciones. Y lo primero que quiero definir es que la oración es un vehículo. Y tenemos que saber usar este vehículo. Es como que usted tenga un carro de lujo y muchas veces usted no sabe ni cómo prenderle. Creo que en algún momento a Esteban y a mí nos va a pasar. Ven, un carro que uno nunca ha visto, un carro de estos caros, pero para sacarle todo el potencial, a veces nosotros tenemos que como que buscar un tutorial. Y creo que la Biblia es nuestro tutorial. El Señor nos ha dado modelo. Y yo creo que a veces nosotros no vemos el fruto de la oración o no vemos la respuesta cuando vivimos una vida desalineada al propósito de Dios. Y eso es lo primero que quiero definir. A veces nosotros pensamos que viviendo nuestra vida de nuestra manera vamos a tener resultados en la oración, pero no es así, hermano. Nosotros tenemos que vivir alineados al propósito de Dios, al plan y al proyecto de Dios. Me causa mucho la atención es que cuando Jesús convierte el agua en vino, y es la primera señal que el Señor hace, nos damos cuenta que María está pidiendo esta petición. Hey, tienes que hacer esto. Mujer, no ha llegado mi tiempo, espérate. Pero yo veo aquí que María hizo esta petición porque esta familia que se estaba formando, estos novios, estaban alineados al propósito. Y eso es lo que quiero definir.
Dios nunca bendice algo que no está alineado a su propósito. Eran dos hombres que estaban uniendo sus vidas en el pacto de Dios. Entonces, cuando hay una vida de intimidad y tú me dices, bueno, pastor, es que al final el matrimonio es un papel. Yo le pudiera decir a usted, hermano, usted todos los días se levanta por un papel a trabajar. Entonces, cuando usted alinea su vida al propósito de Dios, entonces el Señor bendice y por ende hay un resultado. Y esa es una de las cosas que pueda estar estorbando tus oraciones. Deberías preguntarte, ¿mi vida está siendo alineada al propósito de Dios? Y si vemos otro caso también, hay veces el Señor responde no. Porque sabemos, el Señor responde sí, no o espera. Y encontramos un apóstol Pablo diciendo, Señor, quita de mí este aguijón, esto que me está... Y la respuesta fue, tranquilo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces a veces tenemos que saber aceptar el no de Dios. Y el apóstol Pablo fue un hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, que tenía quizás su vida en orden, todo alineado, pero también hay que aceptar el no de Dios. El mismo Jesús en un momento dado dijo, si es posible, quita esto de mí. Pero a veces llegamos con una actitud de, Señor, yo declaro, yo decreto, ahora mismo tiene que ser. Y no es así. Entonces, si el Señor se humilló a su Padre y dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Yo creo que esa es la intención correcta de acercarnos a Dios. Ir, Señor, en humillación. Señor, tengo esta necesidad. Y todos estos aspectos de alinear nuestra vida al propósito de Dios, de aceptar el no de Dios como respuesta, yo creo que nos van a ayudar a nosotros poder desarrollar una vida de intimidad madura. Ahora fíjate, perdón que te corte ahí, pero decías algo que siempre es bien polémico y quisiera que debatiéramos un poco de eso, de las personas que les gusta decir yo decreto. ¿Cómo? Yo creo que ese es un grupito que yo conozco que lo coge y dice, ¿qué decreto del diablo? Pero bueno, entrando en este asunto, cuando él hablaba me resultaba chistoso, porque realmente hoy en día hay muchos cristianos que han cogido ese estilo de yo decreto. Entonces, si vamos a ver en sí, nos basamos en lo que era un decreto en aquel entonces. Un decreto era alguien que quien lo decía ya no había vuelta atrás. Lo vemos mucho en la historia de Esther. Vemos que el rey Asuero, eso era ley de Media y de Persia. Una vez que se dictaba un decreto, ya era irreversible. Ni aún la misma persona que dio el decreto podía revertir eso. Entonces, si nosotros entendemos que lo hacía en ese entonces un rey por motivo de que no había ninguna autoridad por encima de él, nosotros tenemos que entender también que no tenemos autoridad para decretar nada. El único que puede decretar algo sobre nuestra vida es Dios, porque Él no puede ser contradecido y sus promesas son en Él sí y en Él amén. Ahora, ¿qué ustedes creen de eso? A ver, háblenme un poquitico de ese decreto. Yo creo que es la primera vez que van a escuchar algo que se va a hacer muy común en el podcast. Ya ellos están adaptados, pero yo tengo un defecto y es que a veces soy demasiado sincero. Y con este tema voy a ser muy sincero. Yo creo que hay cosas que son bíblicas, hay otras que son interpretaciones de razones bíblicas y hay otras que para nada son bíblicas. Hoy en día, lamentablemente, sobre todo si somos un poco autocríticos, en los círculos pentecostales, nosotros somos pentecostales, se han descuidado prácticas bíblicas y se han sustituido por prácticas emocionales. No quiero decir que todo lo que se hace es emocional, pero lo que sí es cierto es que no todo lo que hacemos es bíblico. Y algo que es bíblico es entender cuál es nuestra posición con respecto a la posición de Dios. Como decía Snake, tenemos que venir con una actitud de humillación. Jesús, que era Dios en la tierra, Jesús que tenía todo el poder y toda la autoridad, se sujetaba al Padre. Todo lo decía que lo hacía en común acuerdo con el Padre. Incluso cuando vamos y salimos de la historia de Jesús y nos adentramos en la historia de los discípulos, todo lo hacían en sujeción al nombre de Jesús y todo lo hacían a través del poder del Espíritu Santo. Hoy en día, con tal de buscar experiencias espectaculares, muchos se han olvidado que quien tiene el poder es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios guarda silencio, no podemos querer forzar a Dios a que nos dé una respuesta. Porque forzar las cosas puede producir caos, puede producir destrucción y puede producir desorden y desenfoque. Forzar las cosas hacen mucho la diferencia. A mí hay algo que siempre me trasladó la conciencia cuando lo entendí, y es que Jesús dijo que quien hiciera tropezar a uno de los más débiles en la fe, era más fácil que se atara una piedra de molino al cuello y se echara al fondo del mar. ¿Con qué quiero unir esto? Cuando nosotros creemos que el poder y la autoridad está en nuestras palabras, podemos dañar a mucha gente. Porque si estamos orando por una persona y decretamos un milagro y esa persona no se sana, ¿cómo después le vamos a hablar a esa persona de que Dios sana? Si nosotros decretamos un milagro y no sucedió. Entonces, hay temas, hay momentos y hay actitudes que necesitan ser escudriñadas a la luz de lo que dice la Biblia. Y yo, sinceramente, no creo ni practico el decretar, el declarar
con autoridad por encima de Dios. Creo que hay una declaración bíblica. Fíjate que va a crear una controversia entre nosotros mismos. Creo que hay una declaración bíblica. Amén. Pero creo que nuestras declaraciones no pueden estar divorciadas a lo que decías, al propósito de Dios. Amén. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere. Dios no necesita nuestro permiso. Ni nosotros tenemos la capacidad de, porque hayamos orado mucho o Dios nos haya usado mucho en algo en el pasado, irnos por encima de la voluntad de Dios. Hay ejemplos bíblicos que nos marcan que eso está mal. El más claro está en el Antiguo Testamento, sí, pero para mí es el más doloroso, que es el de Moisés. Moisés, Dios le había dicho la primera vez, golpea la peña, pero la segunda vez le dijo, háblale. Y entonces él se fue por encima de la autoridad que Dios le había dado, golpeó la peña en su desesperación y se perdió del privilegio de entrar en la tierra prometida. Gracias a Dios, Dios no nos trata así, porque si Dios nos tratara así, los problemas fueran grandes. Yo creo que casi ninguno pudiéramos llegar al cielo. No. Y es que es cierto, tiene mucha razón en eso que has dicho, porque yo sí puedo declarar conforme a lo que la Biblia me dice. De hecho, La palabra de Dios. la palabra de Dios está hecha para eso, para que nosotros la podamos declarar a las futuras generaciones. De hecho, el Espíritu Santo dice que Él nos guía cómo debemos pedir, para poder pedir como conviene. Por eso la Biblia dice, pedid y no recibid. ¿Por qué? Porque pedís mal. Entonces, ¿por qué pedimos mal? Porque estamos pidiendo conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestro deseo, conforme a lo que nosotros queremos. Y la Biblia lo que nos dice es que debemos orar para que el Espíritu Santo nos guíe cómo pedir. Por eso cuando yo veo a una persona, y de hecho lo he visto con las personas que tienen don de sanidad, cuando llaman a una persona en especial para orar, lo están haciendo direccionados por Dios. Porque ellos saben que el poder no radica en ellos, el poder radica en Dios. Dios es el que sana. Por eso en el momento en el que ellos llaman a alguien para orar por ellos y le dicen, mira, el Señor va a hacer una obra, se lo están diciendo porque sabe que no van a quedar en vergüenza, porque ya Dios le dijo que iba a hacer un milagro en la vida de esa persona. Yo creo que nos ahorramos tiempo, nos ahorramos tener que pasar un bochorno, nos ahorramos muchas cosas cuando somos direccionados en todo tiempo. Y estar en esa etapa de ser direccionado es bueno, porque nosotros vamos a actuar dentro de la voluntad de Dios. Yo no quiero estar fuera de la voluntad de Dios. Yo no quiero declarar algo que Dios no me ha dicho que diga. Por eso en todo tiempo Jesús, cuando el diablo estaba tentando, decía, escrito está. Cuando estaba defendiéndose ante el enemigo, la frase que utilizaba era, escrito está. En otras palabras, estoy declarando lo que ya mi Padre dijo. Y de hecho, yo creo que ahí entramos entonces en otra interrogante. Hoy en día, pastores, vemos que hay muchas personas que con esto de declarar, empiezan a declarar palabras sobre otro. Y de hecho, hay quien declara palabras buenas, pero hay otras personas que declaran palabras que son de mal. Y esas palabras que son de mal, por ejemplo, hace un tiempo atrás, escuché una persona que me dijo, alguien se me acercó y me dijo, ¿sabes por qué tu hijo está en esa condición? Porque eso es problema de una maldición generacional y no sé qué. Y le dijo un poco de cosas. Fíjate, entonces esa persona se quedaba así y le decía, y esa va a ser su condición. Ahora, recibir esa palabra, ¿está bien? ¿O qué hago cuando alguien viene y me da una palabra negativa a mi vida? No, yo creo que hay algo que hace la palabra profética. Está en la Biblia. Número 1, consuela, exhorta y edifica. Hablando de pecados generacionales o ataduras generacionales, yo creo que si creemos en esto, estando en Cristo, estamos menospreciando la obra de Cristo. Porque dice palabra que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, entendiendo esto, tenemos que darnos cuenta que ya estamos en Cristo, tenemos esa garantía. Entonces, dice que los que estamos escupidos en su mano y nadie nos puede arrebatar de él. Nadie. Y eso nos da la garantía y la seguridad de que estamos escondidos en Cristo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que vivir como identidad, que somos de Cristo y no de este mundo. Entonces, hermano, primero de todo, yo creo que usted debe conocer la palabra de Dios en intimidad. Sobre todo esto, es como un barco. Recuerde, usted puede orar, pero necesita las dos. No solamente con la derecha, sino también con la izquierda para poder remar en una dirección correcta. Entonces usted necesita orar, pero a la misma vez necesita conocer la palabra del Señor. Por eso te animamos a que sobre todas las cosas intensifiques tu vida de oración y que intensifiques la palabra del Señor, la búsqueda en la palabra. Y yo creo que estos son unos consejos claves para ir concluyendo este programa y ser de bendición. No sé qué consejo usted le daría, Pastor Luis, Pastor Esteban. Sí, bueno, si hablamos de consejo, la palabra que le quiero dejar en este día es la siguiente: no permita nunca que nadie que viene con una palabra negativa en contra de ti, usted la atesore.
Antes bien, atesora la palabra que ya Dios ha declarado sobre tu vida. Hay personas que te han dicho, no te vas a levantar de esa cama. Hay personas que te han dicho, no vas a salir de esa adicción. Hay personas que tienen el refrán, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Nosotros conocemos a un Dios que es especialista cambiando y transformando vida. Nosotros conocemos de un Dios que es especialista haciendo de un ser ordinario alguien extraordinario. Nosotros conocemos de un Dios que cuando el enemigo viene a levantarse con palabras maldicientes, con palabras que son de derrota, viene y te da una palabra a tu vida donde te dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Hay una palabra que Dios ha declarado sobre ti y esa palabra usted tiene que retenerla para que cuando vengan esos dardos de fuego del maligno, usted pueda perseverar firme en la fe y en la oración y creer que lo que va a hacer en tu vida no es lo que otros declaren, sino lo que ya Dios ha declarado y ha dicho que va a hacer contigo. Así que si Dios ha dicho que te va a transformar, si Dios ha dicho que te va a cambiar, si Dios ha dicho que va a hacer un milagro en tu familia, si Dios ha dicho que va a traer a tus hijos a los pies de Cristo, usted y yo debemos de creerle ¿a quién? A Dios, porque Él es el que tiene la última palabra. Yo creo que un consejo importante acerca de una vida de oración saludable, para sumar a todo lo que hemos dicho, es entender que en nosotros está la posibilidad de crear el espacio, el momento y la oportunidad para que Dios se revele a nosotros. Tenemos un factor clave, tenemos al Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, nos los dejó. Y eso es más valioso que cualquier otro entrenamiento que podamos tener. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave en nuestra vida diaria, en nuestra comunión con Dios. Mantengamos nuestra relación con Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros viva. La oración es importante en eso. Con la oración podemos protegernos de todo dardo del enemigo, pero también podemos tener las herramientas espirituales listas para poder ir a la ofensiva también. No toda nuestra oración debe estar marcada por el desánimo o por las peticiones, sino también por entender que Dios nos quiere con un propósito en esta tierra. Dios nos quiere siendo parte de lo que Él está haciendo y Dios cuenta con nosotros. Para eso es la oración. Recuerde, esto es Conversaciones que Marcan el Alma, un espacio donde Dios habla a través de 3 amigos que puede transformar tu vida. No se pierda ninguno de estos episodios, estamos contentos y denos like, hermano, danos like porque esto va a llegar a más personas y esto es la señal de que Dios está orando en su vida. Por favor, si usted conoce de alguien que necesita escuchar sobre la oración, hágame favor y envíeselo, porque esto será de bendición tanto para su vida como para la de nosotros, porque sabemos que este trabajo no es en vano, sino lo hacemos con el propósito de que el evangelio se extienda. Mire, la próxima semana no se lo puede perder. Tendremos un pastor con experiencia, años en el ministerio, el cual ha tomado tiempo para invertir en usted. Así que saque espacio, comente y comparte de lo que Dios está haciendo en Conversaciones que Marcan el Alma. Usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, ya sea TikTok, ya sea Instagram. Estamos abiertos para que usted pueda compartir nuestras redes sociales y pueda llegar a muchos más jóvenes almas que el Señor pueda alcanzar a través de este ministerio. Por favor, gracias a Dios. Dios te bendiga. Esto se llama Conversaciones que Marcan el Alma.